Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de podcast Aguacate. El día de hoy tengo el placer de compartir micrófonos con la bióloga Yolanda Yadira Muñoz Vega, con quien tendremos la oportunidad inmensa de escuchar al doctor Luis Alberto Lightburn Rojas, quien tiene un tema extraordinario para el día de hoy. Y quisiéramos que nos hiciera el favor, muy bienvenido sea, doctor, que nos compartiese un poquito de su reseña, una breve reseña de sus trabajos. Perfil, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Pues yo soy Luis Alberto Lightburn, para servirlos a todos. Soy mexicano, orgullosamente de Chihuahua. Y nuestra especialidad es la biología molecular, la bioquímica vegetal en cuestión fisiológica y las matemáticas. Mi pasión son las matemáticas. Entonces, a través de 40 años en este viril deporte, hemos logrado hacer una hibridación entre lo que es la realidad de campo, el ver las plantitas con toda su problemática y su adaptación en el sistema suelo, planta o atmósfera, y poder esa información, esos datos, no nada más interpretarlos de manera estadística normal, sino encontrar modelos matemáticos que repliquen y que nos expliquen el funcionamiento, sobre todo a nivel celular y subcelular. Me interesa muchísimo desde hace muchos años lo que es la biología de la membrana celular, lo que es el transporte intrónico, exónico, cómo entran, cómo salen cosas de la célula. Y dentro de toda la anatomía de la planta, a través de los años, pues la experiencia nos ha dicho que lo que vemos arriba, en la parte exterior, la parte aérea del tallo hacia arriba, no es nada más que un reflejo de lo que ocurre en donde no vemos, que es en la parte de la raíz. Entonces, la mayor parte de los problemas, por no decir todos, no me gusta decir todos ni ninguno, pero una gran mayoría, siendo paretianos, diríamos que el 80% de los problemas que vemos arriba, ya sean plagas, sean estrés bióticos, abióticos, lo que sea, es una consecuencia de algo que está o funcionando de más o dejando de funcionar, pero a nivel radicular. Y dentro de todo lo que es la raíz, hemos visto que el ápice radicular es el centro de mando, como quien dice, la torre de control del aeropuerto que va a controlar todas las señales electroquímicas que se dan en la vida vegetal. Por eso hemos hecho una similitud. La primera vez que yo mencioné este tema hace ya algunos añitos, pues lo primero fue el preinfarto de mi auditorio, en donde me dijeron: ¿cómo está usted hablando de neurobiología? ¿Cómo pues neurobiología de la raíz? ¿Está diciendo usted que la raíz tiene neuronas, que hace sinapsis, que ahí tiene un cerebro? No, espéreme. Mire, vámonos por partes. Vamos a hablar de una similitud. Cuando manejamos ciencia de frontera, tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja en la ciencia de frontera es que nadie más lo hace. Por eso pues estás en ciencia de frontera. Si no, no estarías en ciencia de frontera. Ahorita voy a compartir qué tan lejos de la media, la mediana y la moda es estar en la ciencia de frontera. Pero la gran desventaja es que nadie sabe nada al respecto e incluso se ha escrito mucho, muy poquito al respecto. Hay un temor a la innovación, hay un temor a hacer el ridículo, a salirte de lo normal y común, perdón, y por eso nadie ha hablado todavía de cómo se puede tipificar, mencionar, etiquetar y sobre todo acuñar la semántica adecuada para decir cómo es que la raíz
se comporta de forma muy semejante a un sistema nervioso, sobre todo un sistema nervioso avanzado, no rudimentario. En el sistema nervioso tenemos obviamente una comunicación electroquímica. La sinapsis neuronal, la neurona nunca se toca, una neurona con otra, hay un espacio en medio, el espacio sináptico, y la comunicación se da por dos realidades fisiológicas ahí. Una parte de gradientes protónicos y una parte de gradientes electrónicos. Y todo eso mueve compuestos que desde hace ya muchos años sabemos y los conocemos como neuroquímicos. Y entonces los hemos puesto ya su nombre específico, su estructura química específica, y podemos hablar de los mediadores neuroquímicos, de que una serotonina con una dopamina, con todo lo como funciona el sistema nervioso. Y resulta que la gran noticia es que la raíz es algo más que un conjunto de tubos que llevan agua. Normalmente así agarras tú y le dices, oye, descríbeme la raíz. No, pues un sistema que por capilaridad y por ósmosis y esto y lo otro, y te hacen un sistema de tubería. Pues fíjense que la raíz es mucho más que un sistema de tubería conductora de agua. La raíz tiene una parte muy importante, como vamos a ver en el transcurso de la plática, que se llama ápice radicular, y es una zona de diferenciación tan hermosa en donde los potenciales de membrana se combinan con las señales y hacen redes con los plasmodesmos y empezamos a tener toda una funcionalidad que va a coordinar la producción de hormonas. Entonces dice, entonces las hormonas no se van a producir en los meristemos acá arriba. Fíjese que primariamente se producen en el ápice radicular. De ahí se va la señal electroquímica para que vaya activándose cada uno de los meristemos primarios y secundarios, etcétera, y luego haya un equilibrio, haya una reacción con el ambiente, si la temperatura subió, si la temperatura bajó, si la humedad. Una de las cosas más maravillosas que hay es como una semillita de la más humilde y simple planta banquetera que usted se puede encontrar, que nadie las ve, ¿verdad? Las plantas banqueteras. No estamos hablando todavía de la gran producción de aguacates, ¿verdad? Del cual estamos orgullosísimos los mexicanos. Entonces, vamos a hablar primero de esa pequeña planta banquetera. Produce su semillita, cayó en el suelo, y luego esa semillita, ¿cuándo va a brotar? ¿Cómo le hace para saber? Y vaya que pongo unas comillotas para saber a qué hora. Hay unos sensores que tienen el tegumento en la piel exterior, digámosle así, las capas epiteliales más exteriores, la semilla, en donde empezamos a tener unos compuestos antena muy sencillos que no son más que derivados de las vitaminas B, del complejo B, una vitamina B6 con una B12, y empezamos a tener ahí una sensación. La semillita siente si la humedad está adecuada y el calor están adecuados. Cuando la humedad y el calor son propios, empieza a enviar una señal hacia adentro para que el coleoptilo se empiece a activar. Y entonces ahí viene una discusión entre doña Giberelina contra doña Usina. Y la giberelina va a decir, no, vamos a arrancarnos, o sea, ya estamos con que ya hay la usina, espérate tantito. Vamos a verificar si ya es el momento justo. Que ya es el momento justo, pum, la giberelina sube, la usina baja y el coleoptilo revienta y empezamos a tener la humilde planta banquetera emergiendo. Pero si hay un cambio de temperatura o de humedad antes de la emergencia del coleoptilo, entonces las auxinas le van a decir a las gibrelinas, hey, wait a moment, espérense tantito, no están las condiciones, sube la auxina, baja la gibrelina y entramos en un estado de dormancia. Fíjense qué maravilla hace una simple semilla de una humilde planta banquetera. Ahora la pregunta es, si aplicamos ese conocimiento
a las plantas de gran valor económico que nos hacen fuertes y vaya si nos hacen fuertes en ese sentido, los aguacates, por ejemplo. Los aguacates son para México lo que las nueces de mi tierra también, ahí los nogales pecaneros, ¿verdad? Sí, la nuez pacana o pecana de Jiménez, Chihuahua, que es mi tierra, la mejor del mundo y sus alrededores. Entonces, marca diferencia como marcan los aguacates de Michoacán, de Jalisco, mis aguacates mexicanos en el mundo. Y por ahí va la idea. Sí, por ahí va la idea de aplicar esto a grandes sistemas de producción para que podamos entender que esa raíz es algo más que una serie de tubos que llevan el agua para arriba y como nos enseñaron en biología uno, ¿sí? El transporte gilemático es llevar el agua con sales minerales hasta las hojas para que se haga la fotosíntesis y luego ya viene la dispersión de fotosintatos. Y de eso más o menos es en lo que hemos trabajado durante 40 años y pues hemos logrado juntar ahí lo que es la biología molecular con la expresión matemática. Yo todo lo hablo en ecuaciones para confundir al enemigo, no, no se crean, para tratar de poner juntas las ideas, ¿no? Claro. Ponerlas en el sistema matemático y emplear un poquito más de lo que viene siendo la simple probabilidad en los sistemas predictivos, porque una de las cosas que necesitamos en la agricultura de México y del mundo es el poder predecir, pero no con la bolita de cristal, sino con una estadística marcoviana, con sistemas Monte Carlo, donde la estocástica sea más exacta para poder tener mayores modelos de predicción. Y por ahí va más o menos lo que nosotros manejamos. Sí, qué gusto, doctor, porque esto de la neurobiología radicular, pues puede dar partida a varios enfoques que puedan predecir y conllevar con el área que aborda un futuro de cómo pueda venir también la producción o el enriquecimiento nutrimental del mismo costo-valor del propio cultivo en aguacate y bueno, que otros cultivos también lo puedan tener a la misma si se analizan, si se estudian. En este sentido, la neurobiología radicular, ¿qué implicaciones tiene ya en el enfoque particular si vamos viéndolo al aguacate, doctor? Sí, y es muy interesante el enfoque que tiene. Fíjese nada más. Según las referentes estadísticas, referencias estadísticas, lo que viene siendo el consumo de agua se ha mapeado en muchas partes del mundo y sobre todo por organismos internacionales para ver qué tanta agua se consume por cultivo. Yo me quedé asombradísimo cuando supe que para hacer una nuez pecanera de mi tierra se empleaban 32 litros de agua para una nuez. ¿Saben cuánto se emplea para hacer un aguacate? 320 litros para hacer un aguacate. 10 veces más. Pero pues esto, digo, no es para asustar a nadie, pero sí es una investigación que se ha hecho desde el 2007, 2008, patrocinada por la FAO, y vieron que en diferentes partes del mundo, por ejemplo, las partes más secas como Israel o como Perú incluso, o como Chile, la palta chilena famosa, ¿sí? Más seco que Michoacán y que Jalisco, se llega a necesitar mucho más agua. Incluso llegan a tener estadísticas hasta de 500, 620 litros por kilogramo de fruta. Y eso pues es muchísimo, perdón, por hectárea. Para poner una fruta, ya para meter la fruta ya serían entre 500 y 600 litros por fruto. Pero si nos vamos a los promedios que se dan en la zona de riego, que estamos hablando que nos interesa más, que es Michoacán y Jalisco, es en donde viene el dato de los 320 litros por fruto. Sí, es ahí. Entonces, para empezar,
debemos de saber que la raíz del aguacate, para empezar, sí tiene pelos absorbentes, aunque digan muchos que no tiene. Sí los tiene, están muy pequeños, se miden en nanómetros, miden de 200 a 500 nanómetros. Entonces no los puedes ver a simple vista, pero sí necesitas conocer eso. En segundo lugar, de saber la demanda de agua para poder implementar los sistemas de riego adecuados, y vamos a ver cómo del 45 al 60% de esta inversión en agua se puede disminuir si hacemos la famosa agua azul, el agua de lluvia canalizada con los sistemas de riego, y hacer ahí un mix. Y eso nos da un punto muy importante, porque el aguacate va a tener su talón de Aquiles, y el talón de Aquiles del aguacate es precisamente ese consumo de agua tan importante, y que tenemos que conocer perfectamente bien cómo es que funciona el ápice radicular, cómo se dan las zonas meristemáticas, cómo el calcio es importantísimo para mediar las señales, sobre todo para las fitohormonas como las auxinas, como las citoquininas, como el ABA, ¿sí? Y poder expresar todo eso en potenciales de membrana que nos den la forma en que entran los nutrientes al aguacate y a todas las plantas, ¿verdad? Que son los redes de plasmodesmos, que yo le llamo las famosas potenciales de acción o cotransportes. Ya empezamos a conocer todo eso y empezamos a optimizar no nada más la aportación de agua que se requiere, sino la cantidad de nutriente y la calidad del nutriente que tenemos que poner para no sobresaturar los suelos, para no salinificarlos y para no generar ósmosis externas, es decir, que la ósmosis, en lugar de llevar el nutriente hacia adentro, saque el agua de la raíz, y entonces vamos a tener problemas arriba. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver. Ya cuando vemos que hay un problema foliar o un problema en la flor, un problema en el fruto, no lo vamos a arreglar arriba, lo vamos a arreglar abajo. Es donde tenemos que enfocarnos. Y por ahí va la idea de la importancia de conocer esto y de entrar en el término neurobiológico para compararnos con el sistema nervioso de cualquier ser vivo y saber que esa plantita tan importante, esa persea americana, tiene algo más que tubos conductores de abajo hacia arriba. Es la idea fundamental. Extraordinario, doctor, Sí. extraordinario. Justo entonces tendríamos como que irnos enfocando en ir puntualizando cómo es esta estructura meristemática del ápice radicular, ¿no? Cómo es que está él conformado para cambiarle la denominación de solo los tubos a esta maravillosa organización o fuente de dirección de lo que sería la planta. Sí, mire, lo primero que tendríamos que ver anatómicamente es distinguir 4 zonas importantes. Y nos vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Sí. Ok. Lo primero que nos vamos a encontrar en la zona diferencial, en donde de ahí para arriba es tallo y de ahí para abajo es raíz, ¿sí? A partir de ese nódulo vamos a tener lo que se llama la zona de terminación. Esa zona de terminación es una zona importantísima porque lleva la información, es una criba que va a llevar la información de lo que está pasando en los sensores radiculares con lo que está pasando en los sensores aéreos, y ahí se va a llevar a cabo un primer intercambio de información. Un intercambio de mensajes, yo le llamo neuroquímicos, pero vamos a llamarle un quimioreceptor y un quimioemisor en una señalización celular, ¿verdad? Ahí van a andar los calcios, pero más rápido que a gorro, ¿verdad? Para arriba y para abajo, porque el calcio es mucho más que un nutriente.
aparte que controla la temperatura en las plantas, como en nuestro hipotálamo, digamos, en nuestro cerebro, los mamíferos, es lo que nos permite balancear la temperatura. Bueno, el calcio es lo que hace entre tantas funciones y empieza a haber una comunicación con esa zona de terminación. Esa zona de terminación va a mandar un mensaje más abajito que se llama zona de elongación rápida. ¿Sí? La zona de elongación rápida es la que va a decir qué tanto va a crecer la parte aérea, cuánto entrenudo y brote vamos a tener, cómo van a estar las hojas. Hasta ahí. Y en función de las hojas vamos a tener las flores y luego los frutos. Las plantas son los únicos seres vivos que no tienen hijos nomás porque sí. Le miden a ver cuántos van a poder mantener, ¿verdad? Claro, Es, Bien, la es lo fuerza. interesante. Sí, sí. Entonces ya una vez que tenemos la información de arriba en esa zona de elongación rápida, vamos a crecer la raíz hacia abajo y vamos a tener la primera zona que se desarrolla es la zona de transición. Y esta zona de transición es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener las entradas de oxígeno, la regulación de la gravedad y algo muy importante, la famosa psi o el potencial de agua. El agua, lo que pase del agua en esa rizósfera, no nos interesan más que de 5 a 11 nanómetros alrededor de la raíz. Lo demás sí nos importa, pero no es tan determinante. Lo que realmente lleva al control del funcionamiento de todo el vegetal son de 5 a 11 nanómetros a partir de la superficie de la raíz en esta zona de transición. Aquí vamos a estar bien sensibilizados para poder medir lo que está pasando en esos 11 nanómetros alrededor, que viene siendo la traducción y la inserción con lo que está pasando arriba. Y una vez que tenemos ya esa zona, nos vamos a ir al ápice radicular propiamente dicho, que se llama zona meristemática. Estas 4 capitas todas constituyen el ápice radicular y yo le llamo un sistema mecanicístico del ápice radicular, porque mecánicamente lo podemos explicar así con la simpleza con la que estoy tratando de expresarme ahorita, ¿sí? Pero es un sistema mecánico, funciona así. Los meristemos de la raíz, eso es la parte, no digo más importante, pero sí eh, el cerebro propiamente dicho. Ahí es en donde se va a llevar a cabo todo el análisis de la información, tanto externa como interna. Ahí es en donde vamos a tener la respuesta de las hormonas o grupo de hormonas que hablábamos al principio, giberelinas, auxinas, citoquininas, ergodulinas y todas las inas que nos podamos imaginar, pero el control va a estar entre giberelinas y citoquininas. ¿Sí? Por eso también es muy importante que no estemos dándole piquetitos de hormonas a la planta después de que le aplicamos un plaguicida, ¿no? Porque hormona que le aplicamos arriba es hormona que nos va a afectar todo el sistema, todo el sistema. Yo lo refiero mucho como los que se inyectan estrógenos, ¿verdad? Pues sí, te vas a poner bien pochudote, pero eso no quiere decir que esto es muy saludable, ¿verdad? Entonces, lo que la planta hace es mediar con el sistema suelo, agua, atmósfera, lo interpreta en esta zona meristemática del ápice radicular, se va a las zonas de transición para que se controle el flujo de oxígeno, de agua, de todo en función de la gravedad. Nos vamos a la zona de elongación rápida y luego a la zona de terminación y empezamos a tener toda la infraestructura de comunicación en la raíz. Está interesante, ¿verdad? Bastante, Sí. bastante interesante. Sí, totalmente, porque esto nos da permeado a qué funciones enseguida puedan venir. Y comentando en esta cuestión de la zona meristemática, ¿qué más implica la zona de señalización y zona de control, doctor? Hay hay un gran problema que es la podredumbre radicular, por ejemplo, en el aguacate, ¿no? La Phytophthora cinnamomum.
Fíjese que el problema es cuando hay un desbalance en la comunicación en esta zona meristemática del ápice radicular. Aquí tenemos la sensibilidad a la sequía, tenemos la sensibilidad a los anegamientos, tenemos la sensibilidad a la salinidad. Y otra cosa importante también, el control de la clorosis férrica. Fíjese qué importante. Estamos viendo que hay una clorosis arriba y, no, pues vamos a aplicarle fierro, no, que es magnesio, no, que son las hojas jóvenes, que las hojas viejas. Eso es un efecto, no una causa primaria. Primera lección para la práctica de campo. Vamos abandonando la atención de las últimas consecuencias. Vamos atendiendo las primeras causas. El irnos a la raíz es ir a atender la primera causa. Si tienes una clorosis férrica, la falla está abajo. Hay algo que está pasando, o de más de agua, o de menos de agua, o hay mucha sal, o no hay suficiente cantidad de iones libres. Algo está sucediendo. Entonces, fíjese, no es interpretar nada más lo que pasa arriba, es entenderlo desde abajo. Entonces, claro. Sí, y ahí está para mí la clave, o una de las claves, ¿no? Que nos va a permitir, si hacemos un sistema modular con esta información, podemos hacer lo que yo le llamo un MPC, o sea, un modelo predictivo de control. El modelo predictivo de control es importantísimo porque en función de lo que la planta nos está diciendo, vamos nosotros a darle lo que requiere, no lo que suponemos que requiere, ¿verdad? Así es, sino ya lo que requiere. Fisiológica, metabólica, genética, en toda su condición o para su propio beneficio y estabilidad. Así es. En este sentido, doctor, me genera a mí, por ejemplo, curiosidad. ¿Todas las raíces tienen un mismo tamaño de las 4 partes que la constituyen? O, por ejemplo, a lo mejor en un suelo más franco, puede ser más elongada la distancia entre la porción 4 con respecto a la ápice, o por ejemplo también un número diferente de raíces puede tener un mejor impacto o manejo de la zona aérea. O sea, hay un variante, ajá. Sí, definitivamente, definitivamente. En cuanto a tamaños y proporciones, no, porque las 4 zonas fundamentales del ápice radicular se mantienen genéticamente de un mismo tamaño, ¿sí? Lo que sí es la permeabilidad y el tamaño de las fibras radiculares, que es distinto, ¿sí? Entonces, en un suelo franco, obviamente tenemos mucho menos problemas que en un suelo muy arcilloso o calichoso o de suelo volcánico, por ejemplo, los andisoles, ¿verdad? Que es ahí en donde se avienta uno los retotes para mover nitratos, por ejemplo. Moverlos en un suelo franco, pues está de primer año de primaria, pero moverlos en un andisol, en un suelo volcánico, ahí es en donde, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, pero fíjese que la misma genética de la planta, nada más no estorbándole y no haciéndole daño, la planta se va a adaptar al tipo de suelo, ¿eh? Se va a adaptar. Es una de sus características importantes, porque recordemos que la planta es un organismo sésil. No puede caminar, no puede moverse. Si los animalitos pues migran, ahí donde hace frío, calor, ahí vienen las mariposas desde Canadá hasta Michoacán, ¿verdad? Una cosa maravillosa, pero pues yo nunca he visto un aguacate que cuando tenga mucho frío o mucho calor, ahorita nos vemos aquí el rancho enseguida, ¿no? Entonces ahí se tiene que a la sombrita, se tiene que adaptar, ¿sí? Y qué buena pregunta, porque la primera parte que se adapta en una planta a las condiciones atmosféricas y de suelo es la raíz. Ahí mero, porque esa es la parte donde no nomás se ancla, sino donde se controla todo. Por ahí creo que va la respuesta a esa muy buena pregunta, ¿eh? Totalmente.
requerimos la necesidad de un cambio de paradigma en este sentido, pues para abordar estos desafíos que conllevan la producción y el cultivo de aguacate. ¿Es viable este sentido de cambio de paradigma, doctor? Pues sí, y lo tendremos que hacer viable porque Einstein ya lo dijo, no puedes cambiar, esperar resultados distintos si estás haciendo lo mismo. Claro, Entonces, claro. pero cambiar los paradigmas es muy difícil, es muy difícil. Y aquí voy a entrar un poquito en lo que es la ciencia de frontera. Imagínense una campanita de Gauss, la clásica campana de Gauss, ¿no? Ahí en medio está la media, la mediana y la moda, Sí, que como les digo yo a mi gente en mis empresas, son simples medidas de tendencia central y no estilos de vida, ¿eh? claro. No se conforman con que "Ay, a la media, no, pues hay media, no, ahí ando, no, no, no. Esas son medidas de tendencia central. En cuestión de ciencia, todo el mundo se la sabe ahí. Es lo más común. Es como hablar, como pedir un refresco de la marca más conocida en el cine con palomitas o una cerveza de las marcas más conocidas en un juego de fútbol o lo que quieran, ¿verdad? Todo ahí no se batalla nada. Estás en la media. Pero si te mueves una sigma, una desviación estándar hacia la izquierda o hacia la derecha, ya no cualquiera le entra ahí. ¿Sí? Ya no es tan común. Ahí están las universidades. Ahí está la gente que está formando profesionistas. Pero si te mueves otra desviación estándar a 2 sigma, están los investigadores. Entonces ya los investigadores que están en los institutos y en las universidades generando nuevas tecnologías, todavía no conocimiento, sino nueva tecnología que tiene que cruzar un abismo para hacerse popular, y ahí es en donde empezamos a tener los primeros estorbos o bloqueos contra los cambios de paradigma. Y es en donde entra, es que esto es más barato, es que esto es más común, es que todo el mundo se la sabe por aquí, es que mi compadre ya lo hizo, lo tengo haciendo desde hace 50 años, Sí. ¿por qué me va a ir mal? ¿Verdad? Está difícil. Pero si te mueves a 3 sigma, a las colitas de la campana de Gauss, estamos hablando que de solamente el 3% va a conocer eso. O sea, estás generando conocimiento. Y de ahí lo vas a tener que pasar a 2 sigma cruzando un abismote. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Crossing the Chasm, cruzando el abismo. Vamos a cruzar de 3 sigma a 2 sigma y de 2 sigma a 1 sigma y luego hacerlo popular. Entonces, no es nomás llegar y decirle, y ahí por eso me encanta trabajar con los estudiantes, porque eso los formatea uno más rápido. Dicen en mi rancho, ¿verdad? Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces, un estudiante lo agarra y le dice, mira, así son las cosas, ve y compruébalo tú mismo. Ve, cambia tu manera de pensar. Ya no conceptualices la raíz como un tubo. Ahora vamos a verlo así. ¿Sí? Y no pregunta tanto, ¿verdad? Y él se va a poner a investigar y va a captar eso. Pero transferir el conocimiento nuevo a la práctica de campo con una labor de extensionismo está bien difícil. Yo tengo 40 y tantos años haciéndolo y de veras que es como empujar un tren de subida y sin máquina, ¿verdad? Así de plano. ¿Qué es lo que nos obliga a cambiar? Nos obliga a cambiar las circunstancias, las crisis, los problemas. Por eso yo le doy gracias a mi Padre Dios cada vez que hay una broncotota o en mi vida o en la vida del mundo, porque solamente con esas cachetadas guajoloteras entiende uno que ya no Total tiene que hacer lo cambio. mismo. Claro, claro. Sí, Decide cambiar, evolucionar, adaptar. Ocupa. Sí. sí. Cuando empezamos a hacer nosotros en Michoacán, por ejemplo, observaciones sobre los ritmos de la lluvia, yo les presenté en un congreso hace poco las gráficas de hace 10 años de lluvia y las gráficas de ahorita. ¿Qué estamos haciendo? Deforestando. ¿Para qué? Para plantar aguacates. Resulta que los aguacates no llaman la lluvia. ¿Sí? No, está como en mi tierra, los nogales no llaman la lluvia, quitan lo que son los mezquites, la Prosopis julíflora, el mezquite corriente común ahí del monte, que eso sí
atraen agua y ponemos nogales que demandan agua. Entonces ahí estamos alterando las cosas y necesitamos que vamos a cambiar eso. Está bastante difícil cambiarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Las nuevas prácticas para que no nos afecte tanto. Y ahí es en donde es un continuo trabajo. Por eso esta labor de ustedes con los podcasts, con los congresos, es extensionismo, ¿sí? Es Totalmente. compartir con la gente a que se nos haga más fácil crossing the chasm, cruzar el abismo, ¿sí? Y eso Entonces, da, sí es, claro, eso da la viabilidad para que podamos buscar mejores alternativas, estrategias y planteamientos que generacionalmente implica pues un peso garante a lo que viene, ¿no? Adversamente, climáticamente, globalmente o geopolíticamente, dependiendo a lo que pueda venirse. Es satisfactorio lo que nos ha estado compartiendo en todo este espacio de podcast, doctor, porque de verdad yo no había escuchado la neurobiología de la raíz hasta ahora, que nos la complementa y nos la viene a nutrir, bastante interesante, bastante dinámica también cómo la traduce en un sentido ya al cultivo, que pueden ser muchos cultivos, que sería hasta interesante empezarlo a enfocar a varios, dimensionarlo. Sí me gustaría, me atrevo a preguntarlo, ¿cuál ha sido la respuesta ya en sus investigaciones tras fondo de todo lo que involucra esto de la neurobiología de la raíz? ¿Qué implicado social, cultural o tecnología un avance? pues es una excelente pregunta porque volvemos otra vez al punto donde las circunstancias que forzan los cambios. México tiene una gran superficie. Usted va allá a México y ve hectáreas y hectáreas y hectáreas. Viene aquí a Europa y es bien chiquito, ¿no? Digo, aquí entre el pueblo donde tienen ustedes su casa, Gracias, muchas todos los gracias. pueblos están pegaditos, ¿sí? 5 kilómetros para un lado, 6 kilómetros para el otro, y en medio labores agrícolas bien pequeñitas. Y papa y trigo y cebada y de todito, ¿verdad? Fresas y etcétera. Una maravilla. Árboles frutales de manzanas, de cerezas, de ciruelas, de toditito, pero en chiquito. Entonces los cambios se notan rápido y las afectaciones también. Uno de los primeros problemas que yo tuve hace ya muchísimos años cuando empecé con estas ideas fue precisamente allá por Sinaloa, en donde después de una conferencia me dijeron, no, hombre, usted está hablando de conservar el suelo y de no aplicarle ácidos al suelo y todo eso. Aquí nos echamos el cacho de suelo y rentamos el de enfrente. Ándele pues, ¿sí? Rentamos el de enseguida. ¿Cómo se viene la bendita agricultura protegida? Y entonces ya les decía yo, a ver, carguen su invernadero como carpa de circo. Ahora sí, de un lado para otro, para otro, para otro. Sí, No. no, No se puede, ¿verdad? Sí. claro. Hay una clasificación muy tonta que yo hago, pero así se las comunico a mis gentes y les digo, hay personas, países y regiones que tienen un alto pH. pH no en cuestión de ácido y base, sino en tarugadas por hora. Ya interpreten ustedes la P, ¿verdad? Pueden hacer muchas por hora, alto pH, ¿sí? Y no se va a notar luego. Pero cuando estás con limitaciones, ándele pues, ¿eh? El año pasado, sí, el año pasado en julio, fui a un congreso en Viena. Allá era el congreso del fósforo. Entonces, pues nos juntaron a varios ahí, incluso de universidades europeas y todo, y empezó la mesa redonda y empezaron los pelotazos, pero muy interesantes, ¿no? Venían unas gentes de Noruega, de Finlandia, de Dinamarca, la parte que está colindando con el Mar del Norte y el Mar Báltico. Y entonces nadie se esperaba que fueran a salir con que, fíjense que nos están afectando la vida marina y la economía de nuestros países, ustedes, los agricultores. Ay, hijo, ¿y por qué? Lo sabemos con la eutrofia y la eutetización, ¿no? Tenemos las aguas cargadas de nutrientes, que no se nota mucho en México y le echamos ahí que al cabo que no pasa nada, ¿no? Las lagunas Pero no acá funcionan sí. bien.
Exactamente, nomás que aquí es el Mar del Norte y el Báltico. Entonces, si te pones a ver la orografía de aquí, de esta parte de Europa, pues está así. Vas bajando, obviamente está el mar y vas subiendo, y lo primero que te encuentras, pues son los alemanes, ¿no? Ah, mugres alemanes, son los culpables que nos están echando mugre. Espérame, allá arribita están los austriacos. Y luego arriba de los austriacos están los suizos. Entonces vean los viñedos de por acá y los cultivos, pues están en el cerrote, ¿no? Las famosas uvas Riesling del Rin, este, vean los viñedos acá en la parte donde estamos nosotros, que es la región de Esslingen, la parte sur, cerca de Stuttgart, por acá en la parte del Baden-Württemberg, de los suavos, acá. Los viñedos están así. Entonces usted le pone los nutrientes acá, y iba a usar otra palabra con M, pero no, y pues, se le exhibia. ¿Y a dónde se va? Al último, donde llegan todas las aguas de los ríos al mar. Y entonces ahora sí, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Ay, caray. Pues no se trata de pasarse la pelota a ver quién tiene la culpa, ¿no? Se trata de poner una solución. Se trata de poner una solución. Y empezaron a ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues racionalizar el empleo de los famosos fertilizantes para no ponerlos de forma indiscriminada. Entonces digo, ¿cuántas veces no lo he dicho yo en mi patria, en México, que las fórmulas telefónicas ya no funcionan? Échele la 300, 150, 84.2. No, no, eso no. Y no se nota. No se nota porque las plantas pues no te gritan, no lloran, nomás tuercen las hojitas y se agüitó la plantita. Es normal. Así pasa porque es el cambio climático. El cambio climático. Aparte de eso, es todo lo que le estás haciendo y dejando de hacer, ¿sí? Pues resulta que como parte de conclusiva de ese congreso al que fuimos, entra la Unión Europea y el emisario de control de suelos con la Health Soil Law, la ley de salud del suelo, o Soil Health Law. Y nos dijo, a partir del 1 de enero del 2025 es obligatorio esto, punto. Ya no vas a poder estar usando la cantidad de nutrientes o fertilizantes o lo que quieras, como te dicen los libritos o las recetas. Ya no. Porque aparte, aquí Europa tiene un pequeño problemita, es un continente viejo. Entonces aquí vemos gente ya de mi edad para arriba, que ya es bastante decir, ¿sí? De los 65, 70 para arriba, que pues, muy susceptible la población a los infartos, del corazón, del hígado, del pulmón, del riñón, de todo lo infartable que hay en tu cuerpecito. Y los niños menores de 11 años también. Dijeron, hey, ¿por qué estamos teniendo esos problemas? ¿Qué pasa? Pues vamos a analizar los nitratos, primer enemigo. Y dijeron acá en Europa, pues vamos a controlar los nitratos, ya no puedes usar la cantidad de nitratos que estabas utilizando antes, ¿no? Ya tienes que bajarle. Protesta de los productores. Oiga, pero con la cantidad que me está diciendo límite no me da. ¿Cómo que no te da? No alcanza porque el librito dice que para aportar tanto de nitrógeno necesito tantos kilos de esto. Pues a ver cómo le haces, papá, porque tus tomates, tus cebollas, tus papas van a llegar a una cadena de distribución. Como quien dice, los Walmart de por allá son los Reves de por acá, ¿verdad? Entonces llegan los inspectores y empiezan a analizar, muestrean y ven qué cantidad de exceso de nutriente traes y le dicen al dueño del súper, oye, pues ¿qué pasó aquí? ¿Quién te lo vendió? No, pues fulano, y van con fulano. ¿Qué pasó? No, pues es que me dijo mi asesor que, pues, y agarran y toda la cadena, ¿verdad? Y les pone un multonón. Ya están viéndose forzados otra vez a ver eficiencias. No es la cantidad, es la calidad de lo que pones, es entender la raíz, es exacto el momento apropiado, pero ya los obligaron, ¿verdad? Ya están presionando. En México está muy cañón que nos lleguen a presionar así todavía.
no tenemos demasiado suelo todavía para desertificar. Yo les digo allá en la última conferencia que tuve con los aguacateros, ¿verdad? Les dije, ¿saben por qué se establecieron las culturas mesoamericanas acá? ¿Por qué en mi tierra nomás nos dejaron las 40 casas y pasaron de largo? Ahí en Casas Grandes. Porque estamos en el desierto, compás. ¿Sí? Allá es un cono hacia el centro de México. Por eso acá allá en Chihuahua no hay pirámides ni nada de eso, ¿no? Todo migró hasta de Aridoamérica se vinieron a Mesoamérica. Mesoamérica. Sí, y ya estamos echando a perder Mesoamérica. Chéquele cuánto han desertificado. Hemos hecho desiertos, cómo han variado las lluvias, ¿sí? Y la calidad de los suelos, cómo los estamos echando a perder. Y para recuperarlos está bien difícil. ¿Sí? Sí. Sí, entonces no esperemos, es el mensaje que yo procuro transmitir, ¿sí? No esperemos a que las circunstancias nos obliguen. Es como si te vas a atender con el médico ya cuando tienes un problema de cáncer o cuando ya tienes un problema muy desarrollado en tu fisiología o en tu anatomía, algo no jala contigo y no te esperas a que estarte muriendo para ir con el médico. Y en la agricultura sí nos esperamos. Digo, da coraje, ¿ah? Te pones y ves calidades de sustancias empleadas. La CUPE, químicamente pura, reactivos analíticos, órale. Y luego viene grado farmacéutico, perfecto. Y luego viene grado alimentario, perfecto. Y luego viene grado industrial. Y el último es el grado agrícola. Háganme ustedes favor. El último, o sea, las sustancias que le pones a lo que te vas a comer está clasificado como lo último. Y claro, es lo más barato, lo que te subsidian todo el tiempo, lo que se dan el lujo de regalarte. Y a lo dado, pues decía mi abuelo, caballo dado no se le mira el diente. Pero, y esa mentalidad que tenemos que cambiar. ¿Sí? Sí. O sea, es la idea de difundir esto. No nos esperemos a que nos aprieten los zapatos para buscar otra talla. Híjole, Es la idea. es un compromiso gigantesco que pareciera cuando comenzó su charla con el tema, el simple nombre de la conferencia, ¿no? Esto de la neurobiología de la raíz sonaba como tan lejano o tan difícil de entender y sin embargo nos ha hecho un paseo por toda la estructura de la planta de tal manera que yo creo que ha quedado clarísimo qué es lo que debíamos de tener y cuál sería nuestro sentido de compromiso para poder respetar, cuidar y obtener los mejores resultados basados en toda esta información que al final pues es de privilegio y conocimiento para todos, ¿no? Los que estamos involucrados en esta zona agrícola. Y fíjese que otra cosa interesante que nos está faltando tratar. ¿Qué pasaría si de repente se cayera el internet en este momento, aquí en este instante? Se acabó el podcast, ¿verdad? ¿Sí? Ya no hay ese sistema. Un aguacate, así como la más humilde planta banquetera también, a través de la raíz se comunica con todas las plantas de su especie y las que no son de su especie también. Si usted viera así con un aparato que no existe, que ojalá un día lo inventen, ¿sí? Como el networking de una plantación aguacatera. Si viera un aguacate con el otro, con el otro, con el otro, por abajo se están comunicando y cómo si está un aguacate en una esquina, siente algo y se la transmite a todos los demás. ¿Sí? Y véanlo, esto se descubrió en un caso de necesidad también, ¿sí? Un jeque de allá de por Dubái, pues se le ocurrió meter un tipo de cabras muy especiales porque son rarillas, ¿verdad? Las cabritas esas, y en esa parte donde las puso tenía acacias. Y pues las cabras
le entran a todo, ¿verdad? Agarraron y dijeron, pues aquí las acacias no le hace que tengan espinas. Y empezaron a comerse las acacias las hojitas de las acacias. Y de repente pasaron meses cuando le dice el cuidador al que estaba allí, al jeque, oiga, fíjese que se están muriendo las cabras finotas, sí, están muriéndose. Ah, caray, ¿de qué? Pues no sabemos. Vamos a hacer autopsias, vamos a ver qué está sucediendo. Hicieron todos los análisis y vieron que había un tóxico en la sangre de las cabras y que era común. ¿Y de dónde viene? Pues que nos está envenenando las cabras, ¿verdad? ¿Qué enemigo anda por ahí envenenándolas? ¿Saben cuál era el enemigo? Unas acacias empezaron a generar esta endotoxina, la pasaron a las hojas y les dijeron a las otras acacias. No me pregunte cómo, porque no sé, pero probablemente es a través de las raíces, ¿verdad? Les dijeron cómo fabricar y cómo defenderse. Y es una evidencia que nos dio un conocimiento de señalización celular cañón. Por eso yo estoy en contra de las famosas aireaciones. Allá es muy común en los nogales de mi tierra que le meten el subsuelo, ya le rompieron a toda la comunicación ahí, como si al pueblo donde estamos nos cortaran todos los cables habidos y por haber y quisiéramos tener luz e internet, ¿verdad? Entonces, esa comunicación también se encuentra en las raíces. Y ahí es en donde entran las endo y las ectomicorrizas, que nos van a ayudar, ¿verdad?, a enriquecer ese mundo que tenemos allá abajo. Exactamente. Entonces, fíjense qué bonito, qué hermoso es esto y entender que lo tenemos que cuidar. Por eso dentro de la bioética del iBoom que le puse yo así, ¿verdad? Primero, no hagas daño y segundo, les digo yo, en la agricultura y en la vida, primero no hagas daño y segundo no estorbes, por favor. Querían, por querer ayudar, a veces estorbamos y la planta no necesita nomás que la dejemos en paz. Así es. La verdad, ¿sí? Ya basta de estarle ayudando y que voy a ponerle hormonas y que ahora le voy a ayudar a componerle el suelo. Por esas famosas aventuras de estar componiendo los suelos, le hemos dado en la torre a los mismos suelos, ya no teníamos 50 millones de unidades formadoras de colonia de microorganismos por gramos de suelo en el centro de la República. Cuéntenle ahorita a ver cuántos hay, pero no con placas de Petri, porque las placas de Petri son como las hojas de Excel, sale y no sale lo que uno no quiere, ¿verdad? Hagan un análisis del microbioma. Ahí hay maneras de poderlo hacer, ¿sí? Y entonces ahí ve uno realmente toda la falta de microorganismos que hay. O sea, hemos quitado toda la ecología de la raíz. Y hay que ahora preguntarnos qué estamos haciendo de daño en el aguacate, ¿verdad? ¿Cómo estamos perjudicando a nuestras plantitas de aguacate? ¿Y qué tenemos que hacer? Primer cambio de paradigma, cuida la raíz. Eso es lo primero. No te estés cuidando que la hoja y que la ramita. Mira, primero cuida la raíz. Si cuidas la raíz, cuidas el ápice radicular, que va a ser la neurobiología, es decir, el control de todo lo que pase arriba. Y te va a ayudar a lidiar con plagas y demás, ¿sí? El problema más grande, si tú ves una plaga, no es el vector el que tienes que controlar. Y esto pasó también ahí en Michoacán. Yo estaba dando una plática en una parte de la Universidad Michoacana y en otra sección estaba otro congreso hablando sobre el control de vectores. Dije, ay, bendito Dios, ¿cuándo vamos a controlar los vectores, criaturas? Pues si los vectores no nomás son insectos, controla el aire, controla el polvo, controla todo, cualquier factor, claro. Entonces, es como si nosotros, los humanos, en lugar de protegernos en nuestro sistema inmunológico, pues quisiéramos controlar todos los vectores de las posibles enfermedades. Pues, ¿cuándo lo vamos a hacer, verdad? Segundo punto a controlar la integridad de toda la anatomía, empezando de la raíz y no querer ayudar a la plantita. Primero vamos a ver
cómo funciona, cómo está su salud, cuántos microorganismos tenemos por gramo de suelo, ¿sí? Y en función de eso y de nuestra realidad particular, no receta de otras Claro, universidades de claro. otros países, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí lo que le está pasando a don Pancho en su huerta aguacatera es diferente a la huerta enseguida. Se los apuesto. Si un pedón de suelo que es 10 por 10 por 3 para abajo es distinto, imagínese una hectárea contra otra hectárea, un rancho contra otro rancho. Unas gentes de mi pueblo se fueron a Australia a ver los nogales en Australia y trajeron la poda australiana para aplicarla en Chihuahua. Háganme ustedes favor, aplicar una poda en una parte del hemisferio norte vista ni aplicada en el hemisferio sur. O sea, completamente, ¿verdad? Entonces, entender la realidad particular. Y ahí es en donde entran ustedes, donde entran las universidades, ¿verdad? Para poder formar gente con un cassette bien formateado, el disco duro formateado, abierto al cambio. Y no asustarnos, ¿verdad? Más vale que cambies antes. Dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar. Bueno, pues ya estamos viendo en Europa qué está pasando, ¿no? Sí. Ojalá y en México cambiemos ese pH, esas tonterías por hora que podemos hacer, Sí. haciendo mucho menos. Y eso es en las universidades, ¿no? Sí, totalmente de Pero ya acuerdo. hablen ustedes, yo ya hablé mucho. Sí, pues quedamos de verdad fascinadas con este Sí. tema, doctor. Se agradece enormemente y espero que todos los que son auditorio en este espacio de podcast hayan disfrutado como aquí. Como quienes nosotras estamos disfrutamos, acompañándole, justo. escuchando y Muchas gracias. conociendo bastante. Es un área que, pues también la invitación a explorarla, a conocerla, a poderla validar en todo sentido, como bien lo señala, Sí. desde cada punto particular a las necesidades, a Zona, esas realidades, ¿sí? Ujú. Y que es siempre, yo creo que es lo que nos invita el ser también a hacer ciencia y ser parte de un enfoque de investigación científico que puede trazar, como bien lo dijo, una ciencia de frontera y bueno, otras áreas bonitas de oportunidad que nos brinda todo este elemento. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de CONAPA, CONACYPRO, quienes acompañamos con la maestra Muchas Tere. gracias. Un Gracias. placer, maestra Gracias Tere. igualmente, Sí. como siempre. Muchas gracias, doctor, por hacer visible lo invisible, gusto. porque pareciera que no nos damos cuenta de quién estamos parados Así y lo es. que soporta ese espacio. Entonces, muchísimas gracias por esto que nos ha compartido. A la orden, y mencionó usted el nombre de uno de mis primeros libros, que es precisamente Haciendo visible lo Lo invisible. invisible. Muchísimas gracias. Qué Así es. placer Y la única enorme. manera de hacerlo, pues, digo, los astrofísicos utilizan los telescopios y las matemáticas. Los microbiólogos utilizan los microscopios y las matemáticas. Sí. Entonces hay que decirle a nuestra gente, nuestros estudiantes, que no le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas son el lenguaje de los dioses Sí. y es la manera más sencilla de expresar lo que vemos Claro. y entender lo que no vemos. Pues gracias a ustedes, gracias. Ya saben que cuentan conmigo para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Y Gracias, yo me la doctor. paso una parte del año aquí, otra parte del año en México, pero como quiera le hacemos, siempre estaré a su servicio y más de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Enorme doctor. placer, doctor. Sí, Excelente igualmente. resto de día. Estamos por aquí a la orden. Un abrazo fraterno desde este lado de México con todo gusto, doctor. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo también para ella. Muchas gracias. Gracias. doctor. Gracias. Sí. Hasta luego. Hasta luego.